Vamos a continuar resolviendo este problema. Aquí dice, un foco es no óhmico si la resistencia cambia en función de la corriente. Tu configuración del inciso A, que tenemos aquí, se usará o modificará para determinar si el foco es no óhmico. ¿Cómo debería modificarse la configuración si es que fuera necesario? Bueno, queremos poder cambiar la corriente que pasa por el foco para luego ver si cambia la resistencia. Con la configuración que tenemos aquí es muy fácil medir la resistencia. Sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, o que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Así que si conocemos la corriente que pasa por el foco y conocemos el voltaje a través de este, podremos encontrar su resistencia, por lo que esta configuración que tenemos es muy buena para encontrar la resistencia del foco. Entonces necesitamos cambiar la corriente para ver cómo cambia la resistencia. Hay un par de maneras en las que podemos cambiar la corriente. Podemos cambiar la resistencia aquí, pero afortunadamente aquí tenemos una fuente de poder variable, por lo que podemos cambiar el voltaje que pasa por todo el circuito. Y si cambiamos el voltaje que pasa por todo el circuito, también cambiaremos la corriente que pasa por este circuito que tiene todos sus elementos en serie. Así que si cambiamos la corriente en todo el circuito, cambiaremos la corriente que pasa por el foco y solo tendremos que medir B e I para saber si cambia R también. Así que, ¿necesita modificarse la configuración del inciso A? No necesita modificarse. En la siguiente sección nos preguntan, ¿qué información adicional tendría que recabarse si fuera necesario? Vamos a escribir aquí abajo la sección C. La parte 1 de la parte C es, no necesita modificarse. Puedo cambiar la corriente ajustando la fuente de poder. Puedo medir la resistencia del foco, medir la resistencia del foco con voltaje a través del foco, entre corriente que está entrando o saliendo. Y sé que en la primera parte del texto nos preguntan si tenemos el mismo número de electrones por segundo que entran y salen del foco, pero por lo que sabemos de la corriente, esta va a ser la misma en cualquier lado del foco. Si tenemos una caída de voltaje, entonces nuestra corriente va a ser la misma. Así que la corriente que entra y sale es la misma. Y aun cuando ustedes no supieran lo que les acabo de decir, la primera parte del experimento se los habría indicado. La corriente que entra o sale del foco es la misma. Así que esto de aquí es igual a R, la resistencia del foco. Puedo cambiar la corriente al ajustar la fuente de poder y puedo calcular la resistencia al medir estas dos cosas conforme hago el ajuste de la fuente de poder con esta configuración. Segundo inciso, ¿qué otra información debería recabarse? Ok, en esto necesito medir el voltaje a través del foco, conforme ajusto la fuente de poder, Y también necesito medir la corriente que entra o sale del foco conforme ajusto la fuente de poder. Tengo que medir ambas cosas para poder calcular la resistencia del foco. Y ahora veamos el inciso D. ¿Cómo analizaríamos la información para determinar si el foco es no óhmico? Incluye una discusión sobre cómo las incertidumbres en el voltímetro y en el amperímetro puede afectar tu argumento para concluir si el resistor es no óhmico. Bueno, ya lo expliqué brevemente, pero lo escribiré de nuevo. Inciso D. Lo que yo haría es
ajustar la fuente de poder, ajustar la fuente de poder al primer voltaje, y medir lo indicado arriba, Usar esto para calcular la resistencia del foco. Ajustar la fuente de poder, al segundo voltaje, y medir lo indicado arriba. Ver si cambia la resistencia. Ok, si V1, que es el primer voltaje a través del foco, entre I1, que es la primera corriente que pasa por el foco, si esto es igual a V2 entre I2, que son el voltaje y la corriente, después de que ajusté la fuente de poder, entonces vemos que no óhmico es cuando la resistencia cambia. Así que esto no será no óhmico. No es no óhmico. De otra manera, si V1 entre I1 es diferente de V2 entre I2, entonces es no óhmico. Y debemos tener cuidado porque la sensibilidad de nuestros instrumentos pueden darnos resultados erróneos. Por ejemplo, nuestro foco podría ser no óhmico, pero dependiendo de cómo el voltímetro o el amperímetro redondeen sus mediciones, podría darnos un cambio en esto, especialmente porque nuestro amperímetro es más sensible aquí. Y por otro lado, podríamos tener una situación en la que la resistencia no es no óhmica, pero los instrumentos no registran cambios porque estos cambios no son lo suficientemente grandes para ser registrados por el amperímetro y el voltímetro, debido a su sensibilidad. Así que escribimos: cuidar la sensibilidad de los instrumentos. El redondeo, entre comillas, a la décima de volt más cercano o a la centésima de ampere más cercano podría resultar en diferencias en V entre I cuando no las hay, o viceversa, cuando hay diferencia pero no es lo suficientemente grande para ser registrada. Siempre debemos ser cuidadosos en cualquier experimento de cualquier ciencia de conocer la sensibilidad de nuestros instrumentos y qué redondeos hacen o podemos hacer para nuestros cálculos.